Traducciones hechas por y para el proyecto Akiva Café. Capítulo 1. El despreciado. En este mundo, existía el concepto de niveles. Todas las criaturas vivientes comenzaban en el nivel 1, y subían de nivel al recolectar esferas, obtenidas al derrotar a los monstruos que corrían desenfrenados por las tierras. Sin embargo, estos monstruos eran increíblemente peligrosos y no cualquiera podía vencerlos. Las personas capaces de enfrentar a los monstruos eran llamadas aventureros, hombres y mujeres que poseían poderosas habilidades ofensivas. Las habilidades eran dones únicos y especiales otorgados por los dioses en el momento del nacimiento. Todos tenían al menos una, y vivían mediante el uso de su poder. Así que aquellos con habilidades fuertes eran los elegidos por los dioses. Eso fue lo que mi padre me enseñó antes de morir. Mi habilidad era la gula. Como habilidad, no era más que un problema, porque lo único que significaba era que tenía hambre eternamente. En el pueblo donde nací, me llamaban muerto de hambre, y me acosaban por eso. En este mundo, era innecesario. Yo era uno de los despreciados. Mi padre había sido mi protector, pero cuando una enfermedad se lo llevó, el pueblo me expulsó debido a mi habilidad inútil. Terminé en el reino de Seyford. En ese momento, mi corazón estaba lleno de esperanza. Estaba seguro de que habría algo que pudiera hacer en una ciudad tan grande, pero no pude encontrar un trabajo decente, así que terminé trabajando como guardia de las puertas del castillo. Era un trabajo agotador, estar de guardia bajo la lluvia, el viento y la nieve. Además, la paga era pésima, con un sueldo miserable por día trabajado. La verdad es que, la tarea de ser guardia no era para plebeyos. Se suponía que debía ser llevada a cabo por los caballeros sagrados del reino. Sin embargo, debido a que el trabajo de guardia se consideraba sucio, difícil y peligroso, los caballeros de alto rango a menudo contrataban jornaleros para que trabajaran en su lugar. Oye, guardia. Por tu bien que no estés holgazaneando en tu turno, ¿me oíste? El joven trío de caballeros sagrados sonrió maliciosamente, acercándose a mí con su gloriosa armadura. Eran los 3 hermanos de la casa Blerick, una de las 5 familias importantes de Seyford. También eran mis jefes. El que me habló fue Rafali, el mayor. La figura alta a su derecha era su hermano menor, Ado. Detrás de ellos estaba Memil, su hermana y la más joven de los 3. Cada uno era un destacado caballero sagrado en su propio derecho, y la vista de sus cabelleras moradas provocaba escalofríos por donde pasaban. Entre los aventureros, los caballeros sagrados eran maestros de habilidades especiales imbuidas con atributos sagrados. Además, el título de caballero sagrado era un honor otorgado solo a aquellos de la más alta posición. Con sus poderosas habilidades, bendecidas por la divinidad, los caballeros sagrados podían luchar contra los monstruos más fuertes y alcanzar los niveles más altos. En este mundo, cuando los poderosos subían de nivel, su estatus y renombre también aumentaban. En comparación con plebeyos como yo, los caballeros sagrados estaban en un plano totalmente diferente de existencia. Esto significaba que enojarlos era inevitablemente peligroso. Sí, señor Rafali Blerick, dije. Rafali me disgustaba. No podía soportarlo. Me arrodillé y me incliné ante él de todos modos. Aquí tienes tu paga del día. Rafali arrojó algunas monedas de cobre a mis pies. Sus hermanos se rieron ante la exhibición de poder. Mejor apresúrate, dijo. No le pago completo a los holgazanes, ¿entiendes? Él lo sabía tan bien como yo. Estos salarios eran mi vida. Me apresuré a recoger las monedas, pero cuando alcancé la última, Rafali pisó mi mano. Oh, lo siento. ¿Es esa una mano? Está tan sucia que ni siquiera pude darme cuenta. Reía a carcajadas mientras aplastaba mi mano bajo su pie. Oh, sí, tan involuntario. No olvides, continuó Rafali, que inútiles cretinos como tú trabajan gracias a nosotros. Eres reemplazable. ¿Lo entiendes? ¿O es el concepto demasiado difícil de entender para un retrasado como tú? Así es, agregó Ado. Estás holgazaneando.
Ser guardia es un trabajo de gran honor que estás haciendo gracias a nuestra benevolencia. Solía ser un trabajo voluntario, pero te estamos pagando porque somos muy bondadosos. Así que muestra más respeto a esas monedas de cobre, guardia. Realmente es tal como dicen mis hermanos, dijo Memil. Tus errores se convierten en nuestros problemas. Si cometes uno solo, no te dejaremos ir tan fácilmente. Esta era su idea de educación. Me aplastaron ahí mismo. Grabaron mi estatus hasta en la médula de mis huesos. Era la criatura más pequeña y débil, y gracias a los Bleri, se me permitía seguir viviendo. Hasta que estuviera de acuerdo con eso, no se me permitiría recoger la última moneda. Si me defendía, podría despedirme del trabajo de guardia. Y si siquiera pensaban que me estaba resistiendo, podría ser el adiós a la vida también. Estas conversaciones amo-esclavo habían continuado durante más de 5 años. Pero si intentaba renunciar, Rafali y sus hermanos se volverían locos de rabia. Inventarían alguna acusación infundada para culparme. Así eran ellos. Estaba lleno de una ira que había crecido en mí durante 5 años. Ser forzado a obedecer me enfurecía, y resentía la impotencia que me dejaba incapaz de hacer otra cosa más que escuchar. Justo en ese momento, mi gula se despertó y dejó escapar un rugido desde mi estómago. Una mirada amenazadora cruzó el rostro de Rafali, y comenzó a reprenderme. Repugnante gusano miserable. Ni siquiera eres digno de un puesto de guardia. ¿Estás tratando de decirme que no te damos suficiente comida? ¿Estás tratando de avergonzar a la grandiosa familia Blerick? Con eso, Rafali me dio una patada en el estómago. No usó toda su fuerza, pero aún así fue la patada de un caballero sagrado. La diferencia entre las estadísticas de Rafali y las mías era como la diferencia entre el sol y una vela. El impacto se sintió como si la patada hubiera sacado mis entrañas. Me retorcí en el suelo, vomitando mientras luchaba por recuperar el aliento. En el mareo y la confusión de mi tambaleante conciencia, una voz que reconocí como la de Memil llegó a mis oídos. ¡Oh, qué asco! Es como una larva. Levántate, guardia. Si no puedes hacer tu trabajo, nos harás quedar mal frente a los otros caballeros sagrados, dijo Rafali mientras ponía su pie en mi cabeza. Dije, levántate, pero era imposible. La diferencia en nuestra fuerza era abrumadora. No podría levantarme hasta que Rafali quitara el pie. Él también lo sabía y claramente disfrutaba viéndome luchar bajo su peso. Se inclinó aún más. Sentía que mi cabeza se partiría por el dolor. Rafali, detente inmediatamente. Lo matarás. Él es una de las personas que se supone que debes proteger. Tal comportamiento no es propio de un caballero sagrado. Rafali gruñó. Roxy Hart. Así que tú eres la siguiente en turno hoy. Roxy Hart era diferente de los otros caballeros sagrados. Creía en proteger a los débiles de aquellos que abusaban de su fuerza, y su cabello dorado ondeando al viento era la imagen misma del coraje y el valor. Acababa de salvarme. Los Hart eran otra de las 5 grandes familias de Seyford. Eran conocidos por defender los valores de la honestidad y la justicia. Por esa razón, el público adoraba a Lady Roxy, y naturalmente, yo estaba entre sus muchos devotos. Mientras Lady Roxy miraba en su dirección, Rafali, Ado y Memil lanzaron maldiciones y se marcharon. Pero mientras lo hacían, Rafali miró de nuevo a Lady Roxy con una sonrisa desafiante. Conocía esa mirada, y conocía ese rostro. Era maliciosa y vengativa. Sin duda, Rafali ya estaba considerando cómo vengarse de esta humillación. Roxy no le prestó atención a Rafali. En cambio, tomó mi mano, me ayudó a ponerme de pie y limpió mi frente ensangrentada con su pañuelo. ¿Estás bien? Sí, dije. Siempre es así. Gracias por ayudarme, Lady Roxy. No hace falta dar las gracias. Ambos somos guardias. Esto es lo menos que puedo hacer. De todos modos, tu turno ha terminado. Yo me encargaré a partir de aquí.
Me incliné profundamente y le entregué a Roxy mi lanza. Estaba adornada con una bandera en la que estaba bordado el escudo de armas de la familia real. Esta lanza era el símbolo del guardián de la puerta. Roxy la tomó con la debida solemnidad. Trataba incluso las tareas mundanas de esta manera, con respeto y honor. Eso la hacía diferente de los otros caballeros sagrados. Fue esta Roxy quien tomó mi mano en la suya y habló con una mirada preocupada. Si algo así vuelve a suceder, no puedo causarte más problemas. Estaré bien. Gracias. Lady Roxy quería decir algo más, pero me fui antes de que pudiera hacerlo. No quería que se involucrara más con la familia Blerick de lo que ya estaba. No se podía prever qué tácticas mañosas usarían para llegar a ella, y solo imaginarlo me sumía en una espiral de desesperación. Quería que Lady Roxy siguiera adelante por su propio camino. Sabía que lo que sea que terminara haciendo, sería en beneficio de la gente. Me dirigí a la taberna local para ahogar mis penas. La luna estaba alta en el cielo cuando llegué. Las noches siempre eran ajetreadas en las tabernas. Todo tipo de personas, desde comerciantes y viajeros hasta prostitutas y otros, se sentaban a beber hasta ponerse rojos. Tomé mi lugar habitual en la barra, donde el tabernero sirvió mi vino habitual sin que yo dijera una palabra. Era el vino más barato disponible y terriblemente ácido. Su único propósito era emborrachar lo suficiente como para olvidar la miserable situación. Pan y sopa, tabernero. Enseguida. Mi cena consistía en pan de centeno duro que había estado fuera demasiado tiempo y una sopa insípida hecha con verduras sobrantes de otros platos. No había probado carne en al menos 5 años, y la última vez que lo había hecho, fue un trozo de carne seca. Ni siquiera podía recordar el aroma. Aunque mi habilidad de gula significaba que siempre tenía hambre, no tenía el dinero para satisfacer mis antojos. Lo mejor que podía hacer era aplacar el hambre comiendo lo más lentamente posible. Mientras mordisqueaba mi pan y sorbía mi vino, el tabernero se acercó. ¿Cómo va la tarea de guardia? Es difícil. Ya veo. Bueno, rezaré para que no termines como el tipo que estaba antes que tú. No respondí. Se decía que el guardia que la familia Blerick había contratado antes de que yo comenzara había muerto de agotamiento. No había sido muy diferente de mí, solo otro miserable tipo sin habilidades útiles. Durante esas guardias implacables y agotadoras, se volvió delgado y débil, y un día simplemente colapsó y murió como una marioneta cuyas cuerdas habían sido cortadas. El tipo había muerto cumpliendo con su deber. Pero cuando los Blerick lo encontraron, pisotearon su cadáver y lo llamaron inútil. El tabernero dijo que lo había visto con sus propios ojos. Dijo que, incluso ahora, no podía olvidar esa trágica escena. Quedó grabada con fuego en su mente. Entonces, me pregunté, ¿qué me va a pasar a mí? Si Roxy no hubiera intervenido mientras Rafali me educaba, podría haber terminado como otra versión de esa horrible historia. Había sobrevivido al día, pero a este ritmo, mi futuro no parecía que fuera a ser largo. Fin del capítulo 1. Capítulo 2, de las sombras surge la gula. Agradablemente entonado por mi copa de vino, decidí verificar cómo estaba Lady Roxy antes de regresar a la choza que llamaba hogar. Después del incidente anterior con Rafali, estaba preocupado por ella. Rafali era astuto como ninguno, pero no pensé que atacaría de inmediato. Aún así, no podía quitarme su sonrisa ladina de la cabeza. Sabía que alguien débil como yo no sería de ayuda para Lady Roxy si algo sucediera, pero al menos podía servirle como un escudo humano. Seguí los caminos iluminados por la luna hasta un punto desde el cual podía ver la puerta del castillo. Lady Roxy estaba firme en su puesto. Solté un gran suspiro de alivio. Parecía que me había preocupado en vano. Con el alma en paz, le deseé buena suerte desde el fondo de mi corazón. Mientras me disponía a marcharme, vi una manada de sombras trepando por la muralla este del castillo. Esa área era un punto ciego para cualquiera de guardia, y solo por casualidad lo vi desde donde estaba. Bandidos. Tenían que ser.
No podía pensar en nadie más. Lady Roxy. Problemas. ¿Qué sucede? No deberías estar en casa. Fui a dar un paseo para despejar la mente. Hay un grupo de personas escalando la muralla este. ¿Estás seguro? Sí, lo vi con mis propios ojos. No estaba seguro de que Lady Roxy me creyera, pero me miró a los ojos y dijo, confío en ti. Voy para allá ahora mismo. ¿Vigilarás la puerta en mi lugar? Sí, por supuesto. Ella me pasó la lanza del guardián de la puerta. Buena suerte, Lady Roxy, dije. Déjamelo a mí. Lady Roxy desenvainó una espada de plata de su cinturón. Mientras tenga esto conmigo, estaré bien. Se apresuró hacia la muralla este. Desapareció en la oscuridad en un instante. Vaya, esos caballeros sagrados son rápidos. Entonces escuché los gritos de los hombres en el interior. Era fácil imaginar a la rápida y valiente Lady Roxy cortando a los bandidos uno tras otro. A juzgar por sus gritos, los bandidos habían venido en un número significativo. Definitivamente había más de 2 o 3. Aún así, Lady Roxy era un caballero sagrado. Un grupo de miserables bandidos no podía sorprenderla. Los sonidos de la batalla pronto se desvanecieron en el silencio. Justo cuando pensé que todo había terminado, un hombre solitario se tambaleó desde la oscuridad hacia mí. A medida que se acercaba, la luz de la luna resaltaba sus rasgos. Se me cortó la respiración al verlo. El brazo derecho del bandido había sido cortado, y mientras se tambaleaba hacia la puerta donde yo estaba parado, intentaba desesperadamente detener la hemorragia con su mano izquierda. Su rostro estaba pálido, enfermizamente blanco por la pérdida de sangre. Agarré mi lanza. No lo dejaría escapar. No importaba que fuera un ser humano moribundo, era un ladrón, un criminal violento, y necesitaba ser detenido. Si escapaba mientras yo cubría a Lady Roxy, la culpa recaería finalmente sobre sus hombros. No podía permitir que eso sucediera. Tenía que matarlo. Está herido, pensé. Incluso alguien tan débil como yo debería poder manejar esto. Apretando mis dientes, lancé una estocada con mi lanza usando todas mis fuerzas. Atravesó al bandido por el corazón. El bandido empuñó la lanza, tenía una mirada intensa y salvaje, pero entonces, cayó de espaldas repentinamente, dejando un horrible chorro de sangre. Todas sus extremidades sufrieron espasmos durante un rato, hasta que finalmente su cuerpo dejó de moverse por completo. Ya no quedaba duda. El bandido estaba muerto. Lo hice, lo maté. Espera, ¿yo? Sentí que algo fluyó hacia dentro de mi cuerpo, seguido del eco de una voz metálica en mi cabeza. La habilidad Gula se ha activado. Estadísticas incrementadas. Vitalidad, más 120. Fuerza, más 150. Magia, más 100. Espíritu, más 100. Agilidad, más 130. Se agregaron las siguientes habilidades: identificación, telepatía. Incremento de estadísticas, habilidades, ¿qué es esa voz? ¿Qué está pasando? Y luego, la sensación más maravillosa y gloriosa, la de un estómago eternamente vacío llenándose de verdad por primera vez. Nunca me había sentido tan satisfecho en mi vida. Mientras estaba perdido en este éxtasis, Lady Roxy regresó a la puerta. Tomó mi mano y me examinó, buscando heridas. ¿Estás bien? ¿Estás herido? ¿Está bien? Parece pálido. Oh, estoy tan preocupada. ¿Qué era eso? Podía escuchar la voz de Lady Roxy en mi cabeza. Ella no estaba hablando, pero de alguna manera, sus palabras llegaban a mí. ¿Qué pasa? Preguntó. No, no es nada, dije. Estoy bien. Está bien. Gracias a los dioses que está bien. El alivio de Lady Roxy resonó en mí de nuevo. Cuando soltó mi mano, su voz se desvaneció. ¿Eran sus pensamientos?
¿Estaba leyendo su mente? Cosas más extrañas habían sucedido, ¿verdad? Tal vez esto era un efecto secundario del estrés de la batalla. Tal vez simplemente estaba imaginando su voz. No era como si pudiera tocar a Lady Roxy de nuevo para asegurarme. Después de todo, ella era un caballero sagrado. En cualquier caso, los caballeros sagrados eran fenomenales. En total, 10 bandidos habían irrumpido en el castillo, y Lady Roxy se enfrentó a todos ellos sola. Yo me encargué del último rezagado, pero solo porque Lady Roxy lo dejó prácticamente a las puertas de la muerte. El castillo estaba a salvo, todo gracias a ella. Lady Roxy, por favor, dije. No puedo tomar ningún mérito por lo que sucedió aquí. Oh, pero debes. Tú derrotaste a uno de los bandidos también. Tenía una razón para evitar la participación oficial, Rafali y sus hermanos. Si descubrían que había ayudado a otro caballero sagrado mientras estaba al servicio de su casa, se volverían locos. No tenía ni idea de lo que me harían, pero dado lo que Rafali sentía por Lady Roxy, estaba seguro de que me esperaba una sesión de educación aún más severa. Si el señor Rafali se entera de esto, dije, no será bueno para mí. Ah, entiendo. Muy bien, haré lo que sugieres. Gracias. No, por favor, yo soy quien debería agradecerte. Si no me hubieras informado de esos bandidos, habría sido el hazmerreír de los caballeros sagrados. Parecía que también había luchas de poder entre los estratos más altos. Pero, siendo de tan bajo estatus, no tenía forma de saber cuán exigentes eran esas luchas. Entonces debes permitirme mostrar mi gratitud, dijo Lady Roxy. No, no. No podría permitir que un caballero sagrado haga tal cosa. A Lady Roxy no le gustaba mi terca modestia, y sus mejillas se hincharon en un puchero. Me sorprendió. Normalmente, nunca dejaba caer su fachada caballeresca. Sentí como si me hubiera acercado un poco más a ella. Ah, lo tengo. Lady Roxy aplaudió, aunque el gesto se sintió un tanto forzado. Mi corazón latía con fuerza. Sabía que ella tenía la intención de recompensarme, gustara o no, pero no sabía lo que venía. Nunca podría haber imaginado lo que dijo a continuación. ¿Considerarías trabajar para la familia Hart? Si le contara a mi padre lo que sucedió aquí, estoy segura de que estaría de acuerdo en contratarte. ¿Qué? Pero, ni siquiera tengo habilidades, y no soy digno. Eso no es cierto en absoluto. ¿No acabas de derrotar a un bandido con tus propias manos? Eso había sido poco más que pura suerte. Si me obligaran a hacerlo de nuevo, seguramente fracasaría. Pero yo, frustrada por mi indecisión, Lady Roxy lo dejó claro. Si te preocupa la familia Blerick, permíteme encargarme de ellos. ¿O tienes la intención de trabajar bajo su yugo el resto de tu vida? Ella vio a través de mí. Sabía que me preocupaba lo que la familia Blerick pudiera hacer para divertirse a costa mía. Aún así, ella aún quería contratarme. Podría haber llorado. Ante mí se abrían dos caminos, un futuro en el que Rafali y sus hermanos me usaran y desecharan, y yo moriría de agotamiento, y junto a eso, una vida más brillante, un futuro más luminoso, bajo la amable y hermosa Lady Roxy. No necesitaba pensarlo dos veces. Ya era uno de los devotos de Lady Roxy. Esto era como un sueño hecho realidad. Lady Roxy, dije, acepto tu oferta. Excelente. Bueno, es tarde, así que deberías irte a casa. Ven a la mansión Hart al mediodía pasado mañana. Estaré esperando. Estaba tan feliz que podía haber estallado, pero me lo contuve. Me incliné una y otra vez con gratitud hasta que finalmente me dirigí a casa. Cuando estuve lo suficientemente lejos de la puerta del castillo como para que ya no fuera visible, salté de alegría. La suerte finalmente había vuelto a mi favor. Sentía como si estuviera flotando. Era todo demasiado bueno para ser verdad. Corrí a casa para prepararme para pasado mañana. Fin del capítulo 2. Capítulo 3. Estudiando las habilidades.
Al regresar a casa, empapé un trapo viejo en agua para lavar mi cuerpo. Esperaba que eso fuera suficiente para limpiarme antes de ir a la mansión Hart en 2 días. Luego encendí una preciada vela para examinarme en mi espejo roto. No había cambiado mucho. Mis ropas seguían siendo retazos parchados, y lavarme no iba a cambiar eso, así que desistí. Me tendí sobre el manojo de paja que llamaba cama, miré el techo manchado por las goteras y reflexioné sobre lo que acababa de pasar. El día había comenzado con la brutal idea de autosuperación de Rafali, pero esa misma noche, había luchado contra bandidos junto a Lady Roxy, y ahora incluso tenía la posibilidad de empezar a trabajar para la familia Hart. Era como un sueño. Luego recordé la voz metálica que había escuchado después de matar al bandido. Dijo que mis estadísticas habían aumentado. También me dijo que obtuve nuevas habilidades, identificación y telepatía. Ridículo. Identificación era una habilidad rara. Proporcionaba al usuario información detallada sobre cosas que existían en el mundo. Si realmente la había adquirido, haría mi vida mucho más fácil. Ja, ja, murmuré la palabra identificación, y contra todas mis expectativas, apareció la siguiente información en el aire sobre mi cabeza. Fate Graphite, nivel 1, vitalidad, 121, fuerza, 151, magia, 101, espíritu, 101, agilidad, 131, habilidades, gula, identificación, telepatía. Vaya. ¿Qué demonios? Exclamé. Tranquilízate, Fate. Primero revisé mis estadísticas. Las cifras siempre habían sido puros unos, pero ahora todas eran de 3 dígitos. Con estas estadísticas, podría luchar contra monstruos de nivel bajo. A continuación, las habilidades. Solía tener gula y solo gula, pero ahora también tenía identificación y telepatía. Esto es increíble, pero el hecho de que pudiera revisar mis propias estadísticas y habilidades era una prueba en sí misma. Ahora poseía identificación. Espera. Si tenía identificación, podía dejar de ser guardián y convertirme en valuador. Ganaban buen dinero porque sus habilidades eran altamente especializadas. ¿Qué diablos está pasando aquí? Bueno, cálmate, Fate. Sé práctico. Usé identificación para examinar más de cerca mis otras habilidades. Telepatía, leer los pensamientos de aquellos con quienes tienes contacto físico. Ya había experimentado esta habilidad cuando Lady Roxy me tomó de la mano. Escuché sus pensamientos porque la habilidad se activó. ¿Pero por qué estaba sucediendo esto? Me rompí la cabeza en busca de una explicación y finalmente llegué a una respuesta. Estaba en las palabras que la voz metálica había dicho, habilidad gula, activada. Lo que sea que estaba sucediendo era resultado de la habilidad gula, que durante mucho tiempo había considerado completamente inútil, pero ahora podía usar identificación para examinarla. Gula, tienes hambre eternamente. Bueno, eso ya lo sabía. Era exactamente lo que el valuador había dicho cuando visitaron mi pueblo durante mi infancia. Esto significaba que la habilidad gula contenía un poder oculto e inidentificable. Según lo que podía ver, ese poder era la capacidad de devorar la esencia, el alma, de lo que mataba, robando así sus estadísticas y habilidades. Como efecto secundario, mi estómago vacío se llenaba. Tenía el potencial de volverme exponencialmente más fuerte, dependiendo de cómo usara gula a partir de ahora. Pero tampoco iba a empezar a matar gente indiscriminadamente. ¿Qué hacer? La respuesta era simple, los monstruos deambulaban por los alrededores del reino de Seyford. Si los mataba, podía tomar sus habilidades y estadísticas. Con mis estadísticas actuales, tenía una buena posibilidad de derrotar a monstruos de nivel bajo. Podía comenzar de nuevo como aventurero. Entonces, un día, sería más fuerte que un caballero sagrado. Cuando eso sucediera, Rafali y la familia Blerick tendrían que alzar la vista para ver en lo que me había convertido. Solo pensar en ello me hizo querer salir corriendo de mi choza y comenzar a cazar monstruos.
Pero era demasiado peligroso ir de noche, incluso para alguien con mis nuevas estadísticas. Así que decidí dormir bien esa noche y partir por la mañana. En realidad, se suponía que debía hacer guardia para Rafali temprano al día siguiente. Pero sabes que, no iba a ir. Ya no seguiría las órdenes de los Blerick. Tenía una nueva jefa, y se llamaba Lady Roxy. Si la reunión con su padre dentro de 2 días salía bien, él me contrataría. Una vida honesta y decente me esperaba. Por ahora, me enfocaría en el mañana, prepararme, cazar monstruos y volverme más fuerte. Cerré los ojos, y mi conciencia se desvaneció rápidamente. Me desperté al sonido de los graznidos de los pájaros. Arreglé mi pelo despeinado en mi espejo roto, me cepillé los dientes con una ramita de árbol y me vestí. Luego tomé una pequeña bolsa de cuero de donde la había escondido en una grieta en la pared. En la bolsa estaban mis ahorros de toda la vida, 2 monedas de plata, ganadas con esfuerzo durante 5 años. Una moneda de plata equivalía a 100 monedas de cobre, y 100 monedas de plata se convertían en una moneda de oro. Ni siquiera había tocado una de esas. Otros podrían haberse reído de mis 2 monedas de plata, pero había pasado por muchos infiernos para ganar ese dinero. Era mi ahorro para escapar, para el día en que Rafali se aburriera de mí y temiera por mi vida. Pero esa preocupación se había ido, al menos por ahora. En su lugar, usaría este dinero para invertir en equipo para cazar monstruos. Con mis 2 monedas en la mano, salí corriendo por la puerta. El reino de Seyfort estaba compuesto por 4 distritos. El castillo estaba en su centro y alrededor del castillo había distritos al norte, este, sur y oeste. Los campos de entrenamiento de los caballeros sagrados estaban ubicados en el distrito militar del norte, y allí se desarrollaban armas y armaduras especiales. Los caballeros sagrados de alto rango del reino vivían en el distrito de los caballeros sagrados al este. El distrito de los comerciantes del sur estaba lleno de puestos y tiendas que vendían todo tipo de mercancías, incluyendo armas, artículos de primera necesidad y comida. El distrito residencial al oeste era donde vivían la gente común como yo. Por la asignación de los distritos, se podía ver cuán bien tratados estaban los caballeros sagrados. Su territorio abarcaba media ciudad. Me dirigí al distrito más concurrido y bullicioso del reino, el distrito de los comerciantes. Me abrí camino a través de las multitudes del distrito residencial y entré al distrito de los comerciantes, que estaba bordeado de edificios de ladrillos rojos. Desde allí, me metí por un callejón trasero lleno de puestos y de voces animadas llamando a los transeúntes. Este era el otro lado del distrito de los comerciantes. Había venido aquí porque solo tenía 2 monedas de plata. Tendría suerte de poner mis manos en un arma de segunda mano desgastada. Con lo que llevaba puesto, no tenía ninguna posibilidad de entrar en un establecimiento de armas de alta calidad. En otras palabras, había venido al mercado para todo lo que la gente ya no quería. Estaba buscando los puestos que vendían armas de segunda mano cuando un hombre regordete de mediana edad me llamó. Me lanzó una sonrisa amigable y parecía lo suficientemente amable. ¿Estás buscando un arma, amigo? Sí. ¿Cómo lo sabías? Llevo mucho tiempo haciendo esto, y te vi recorrer la fila. No tienes ojos para nada más que las armas. Me quedé un poco sorprendido, tenía razón. Este vendedor era astuto. ¿Por qué no le echas un vistazo a mi selección? Numerosas armas, la mayor cantidad junta que había visto hasta ahora, estaban dispuestas en su mesa. ¿Y cuál es tu presupuesto hoy, amigo? Le dije al comerciante de mis 2 monedas de plata, y su actitud amigable se desvaneció. No quedaba ni un atisbo de su amabilidad anterior. Solo quedó su mirada dura y con desdén, como la de Rafali y sus hermanos. Ya lo sabía, dijo. Solo otro pobre. No puedo creer que lo hayas siquiera intentado. Con 2 monedas de plata, puedes comprar cualquier chatarra de esa esquina. Esa basura te queda bien. Sabía que no tenía dinero para comprar un arma de buena calidad. Pero incluso si me enojara y me marchara ofendido, no sería diferente en ningún otro puesto. Mis mejores opciones seguían estando aquí, donde al menos tenía una abundancia de basura entre la cual elegir.
Tomé cada una de las armas viejas y las analicé con identificar. Todas estaban al borde de sus niveles de durabilidad. Unos cuantos golpes, y se romperían. Perdido en la desesperación, rebusqué entre las armas hasta que encontré una antigua espada negra. Al poner mi mano sobre ella, una voz fluyó hacia mí. «Cómprame. No te arrepentirás». Era una voz masculina y grave, que hablaba a través de mi telepatía. Fin del capítulo 3. Hacemos una pequeña interrupción de su programa favorito para pedirles que se suscriban a nuestro canal, Aquí va Café, para así seguir trayendo más novelas. Y ahora sí, continuamos con la historia. Capítulo 4. La codicia de la espada negra. ¿Qué? La espada habló. Dejé caer la espada al suelo, desconcertado por su repentino comentario. El comerciante, junto con los clientes cercanos, entrecerraron los ojos y me echaron miradas furiosas. Sus miradas lo decían todo. ¿Qué demonios estás haciendo? Si no vas a comprar algo, lárgate. Pero ya no me importaban ellos. Habla. La espada habla. ¿Qué es esto? Nunca había oído hablar de una espada con personalidad, o, con, un alma. La analicé con identificar. Nombre, Ray. Tipo, espada de una mano. ¿Qué? ¿Eso es todo? Identificar otras armas me mostraba información como durabilidad y estadísticas de ataque, pero para la espada negra, todo lo que podía ver era su nombre y tipo. Examiné cuidadosamente la misteriosa hoja. Estaba sucia, cubierta de aceite y polvo. Honestamente, era igual que yo, especialmente en la forma en que era considerada basura. Cuando lo pensé de esa manera, sentí una especie de afinidad por la espada. Y definitivamente había escuchado una voz. «Cómprame», dijo. Había arrogancia en su tono, pero no sentía malas intenciones. Y si la espada fuera a ser algo problemático cuando la tocara, ya lo habría hecho. No veía ningún riesgo inmediato en manejarla de nuevo, así que la agarré decididamente. Pensé que te habías acobardado y huido. Eres interesante. Entonces, ¿qué va a hacer? Me comprarás. Eché un último vistazo a las otras armas viejas. La única espada que valía la pena entre ellas era esta espada negra, Breed. Una espada que podía hablar. Podía funcionar. Tú y yo no somos tan diferentes, dije. Considérate vendida. ¿En serio? Bueno, págale al gordo su dinero. Su cara me enferma. Llevé a Grid al comerciante, que estaba hablando con otro cliente, y puse mis 2 monedas de plata en el mostrador. Los ojos del comerciante se desviaron hacia las monedas. Luego me echó como si fuera un perro callejero. Horrible hasta el final. Dejé el puesto y no volveré nunca. Saqué un trapo de mi bolsillo para limpiar la recién adquirida Grid. Sin embargo, el residuo aceitoso de la hoja era necio y no salía. Si hubiera tenido algo de jabón, pero ya no tenía dinero. Cuento contigo, Grid. Nuestro encuentro es afortunado, dijo Grid. O quizás, ¿es el destino?, me pregunto. ¿Cuál es tu nombre? Ahora que lo pienso, no me he presentado. Soy Fate Graphite. Fate, en efecto. No lo olvidaré. Bueno, ¿y ahora qué? Tenía la respuesta a esa pregunta desde la noche anterior. Acabo de conseguir un arma. ¿Tú qué crees? Cazar. Exacto. Cacería de monstruos. Con mi nuevo compañero, Grid, a mi lado, me dirigí desde el distrito de comerciantes directamente hacia la puerta sur de Seaford. Esa puerta era mucho más grande que las de los otros distritos. Por ella pasaba una gran cantidad de carga y productos hacia el distrito de comerciantes, y era lo suficientemente ancha como para que 10 caravanas pudieran pasar simultáneamente una al lado de la otra. No muy lejos de la puerta sur se encontraba un territorio llamado los pastizales Gablin. Era el hogar de numerosos Gablins, ya que aprovechaban el terreno para atacar a las caravanas que pasaban para robar comida. En cuanto a monstruos se trataba,
los goblins estaban al fondo, lo que los hacía perfectos para aventureros novatos. Había una cosa de la que debías tener cuidado cuando se trataba de goblins. Les gustaba atacar desde la hierba alta. A veces, las personas perseguían a un goblin solo para encontrarse rodeadas por otros que estaban escondidos. Eso era una sentencia de muerte. Esta táctica era tan conocida que se había convertido en un proverbio. Un goblin a la vista significa 100 ocultos. Todo esto lo había escuchado de un antiguo aventurero que a veces me obligaba a beber con él en el bar local. Nunca imaginé que su consejo sería relevante para mi vida. Mi camino para convertirme en un aventurero comenzaría con una cacería goblin. Gracias a las estadísticas que obtuve del bandido que maté, sería capaz de derrotar a un goblin, devorar su alma y hacerme con su poder. Abriéndome paso entre las caravanas, llegué a la puerta, donde encontré una multitud considerable de aventureros. Hombres y mujeres por igual estaban equipados con armaduras y armas. Había tropezado con un lugar de encuentro para aventureros, todos ellos buscando unirse a grupos de caza improvisados. Un grupo de caza. Eso sonaba bien. Siempre había estado solo en mi pueblo. La única vez que no estaba solo era cuando me acosaban. Incluso desde que llegué a Seyford, Rafali me había hecho trabajar tan duro que nunca tuve la oportunidad de hacer amigos. Los grupos de caza eran como los grupos de héroes en las viejas historias que me contaba mi padre, luchando lado a lado, animándose mutuamente en los momentos difíciles y derramando lágrimas juntos en los momentos tristes. Cuando era un niño, escuchar esas historias siempre encendía una luz de fascinación en mis ojos. Amigos, dije sin pensar. Suena bien. ¿Tienes a Grid? Dijo la espada. Sí. Sí, lo tengo. Sin embargo, Grid era un objeto. Lo que quería eran lazos con personas reales, vivas. La diferencia se sentía bastante marcada, así que tomé una respiración profunda, reuní mi valentía y me adentré en la multitud de aventureros. Está bien. Ya no soy uno de los despreciados, pensé. Después de todo, ahora conocía la verdad sobre la gula. Con eso, podía apropiarme del poder de un monstruo. Este era mi lugar, con los luchadores y valientes. Seguro que algún grupo me aceptaría. Justo cuando pensé eso, un aventurero que parecía de mi edad se acercó a mí. Esa espada me está diciendo que estás listo para una cacería de goblins, dijo. ¿Qué te parece? ¿Quieres unirte? De verdad, estaba tan feliz que podía explotar. Apenas sabía lo que significaba ser necesario para otra persona. El simple hecho de ser considerado me hacía muy feliz. Era útil, servicial. Bueno, verás, mi compañero de casa habitual no puede venir hoy, así que estoy atorado. ¿Cuál es tu nivel? Soy nivel 1. El joven aventurero reculó, se rascó la cabeza y dijo que acababa de recordar que tenía otros asuntos que atender, momento en el cual retrocedió lentamente y se alejó a toda prisa. Me quedé con una extraña sensación de vacío. Fate, dijo Grid, olvídalo. Mientras seas nivel 1, todos serán como él. ¿Querrías jugarte la vida con un compañero en quien no confías? Me quedé sin aliento. Había pensado que era fuerte porque había pasado de tener estadísticas de 1 en todo a 3 dígitos. Pero en realidad, apenas estaba empezando. Estaba tan acostumbrado a que me trataran como basura que, por un momento, había perdido el contacto con lo que significaba ser normal. Tuve la cabeza en las nubes, ¿verdad? En efecto. Y, de todos modos, la gula no es una habilidad que debas mostrar a otras personas. Eso es todo lo que puedo decir. ¿Cómo sabes acerca de mi gula? No había dicho nada al respecto, y, sin embargo, de alguna manera lo sabía. Grid soltó una risa presumida. Porque es verdad, tú y yo no somos tan diferentes. Con el tiempo, lo entenderás, te guste o no. Con esa pequeña y pomposa adivinanza, Grid cayó en silencio. Todavía tenía preguntas, pero por ahora sospechaba que tenía razón. Las cosas podrían complicarse si otros aventureros se enteran de mi poder.
Si se hiciera conocido que devoraba las habilidades de aquellos a quienes mataba, algunos aventureros podrían empezar a preocuparse de que intentara tomar las suyas. No estaría fuera de la posibilidad que personas como esas quisieran matarme preventivamente. Querrían hacerlo mientras aún era débil. Esto era exactamente lo que pensaría una persona como Rafali, y no podía ser el único de su tipo. Poner mi propia seguridad en primer lugar significaba cazar solo yo y Grid, hasta que me volviera tan poderoso que nadie pudiera tocarme. Empezaríamos con los Goblins. Fin del capítulo 4. Capítulo 5. Devóralo todo. Me escondí en la hierba en el borde de los pastizales Goblins. Muy cerca, un Goblin se agachaba, bostezando. El monstruo de piel verde medía aproximadamente hasta mi cintura y sus andrajos parecían robados. El Goblin no me había detectado. Su guardia estaba baja. Analicé el área inmediata, pero el monstruo parecía estar solo, conteniendo la respiración. Me moví hacia el punto ciego del Goblin, donde utilicé identificar. Goblin luchador, nivel 3. Vitalidad, 30. Fuerza, 40. Magia, 10. Espíritu, 10. Agilidad, 30. Habilidades. Aumento de fuerza, bajo. Un Goblin luchador. Parecía que los Goblins tenían diferentes clases. Las estadísticas de este eran mucho más bajas que las mías. A continuación, usé identificar en la habilidad del Goblin. Aumento de fuerza, bajo. Aumenta ligeramente el poder de los ataques físicos. Eso quiere decir que es una habilidad que aumenta estadísticas. Si su aumento de fuerza es bajo, eso quiere decir que existen versiones media y alta. Debo aprovechar la oportunidad y aprender mejores habilidades siempre que pueda. El Goblin finalmente perdió la lucha contra el sueño. Esa era mi oportunidad. Salí de los arbustos y corrí en dirección del Goblin, acortando la distancia. Se despertó ante el sonido de mi furiosa carrera y se giró para verme, pero era demasiado tarde. Un solo movimiento en arco de la espada negra Grid fue suficiente para cortar la cabeza del Goblin. El monstruo murió sin siquiera poder emitir sonido alguno, ya no hablemos de defenderse. Luego de confirmada la baja, una voz metálica muy familiar resonó en mi cabeza. Habilidad Gula activada. Estadísticas aumentadas. Vitalidad 30, Fuerza 40, Magia 10, Espíritu 10, Agilidad 30. Habilidad añadida. Aumento de fuerza, bajo. Sí. Solo para estar seguro, utilicé identificar para analizar mis estadísticas de nuevo. Fate Graphite, nivel 1, vitalidad, 151, fuerza, 191, magia, 111, espíritu, 111, agilidad, 161, habilidades, gula, identificar, telepatía, aumento de fuerza, bajo. Mis estadísticas estaban creciendo. Me estaba volviendo más fuerte. Grid rió suavemente mientras yo permanecía allí, perdido en la alegría mientras contemplaba mis estadísticas y habilidades. ¿Qué reacción tan exagerada por un miserable Goblin? ¿No lo crees? Si tenemos que hacer una danza de la victoria cada vez que mates a un despojo como ese, no lograremos nada, dijo Grid. Por favor, dame un respiro. Acabo de matar a mi primer monstruo. Quizás un miserable Goblin no significaba nada para los otros aventureros, pero hasta ayer vivía con un temor real a todas estas bestias. Sentía una libertad indescriptible ahora que las cosas habían cambiado. Corté las orejas del Goblin como prueba de que lo había matado. El reino recompensaba a cualquiera que ayudara a mantener a raya la población de monstruos. Se intercambiaba la prueba por dinero en el puesto designado. Un par de orejas de Goblin valía 10 monedas de cobre, más que mi salario diario como portero. La aventura era peligrosa, pero el dinero era genial. Metí las orejas de Goblin en una bolsa de yute que había traído conmigo. Era hora de ir por el siguiente objetivo. Continué con cautela a través del campo hasta encontrar a 2 Goblins en un claro. Pude ver que uno de ellos era un luchador por la espada que llevaba, pero el otro solo tenía un gran escudo. Afortunadamente, no tuve que quedarme adivinando lo que eso significaba. Tenía identificar.
Goblin Guardián, nivel 3. Vitalidad, 40. Fuerza, 20. Magia, 10. Espíritu, 10. Agilidad, 10. Habilidades. Aumento de vitalidad, bajo. El Goblin Guardián tenía un poco más de salud que el luchador, y para acompañarla, una habilidad de mejora de vitalidad baja. Pero pensé que, siempre y cuando pudiera evitar que mis ataques rebotaran en ese escudo, esta batalla sería mía. Observé a los dos goblins desde las sombras de la hierba alta, decidiendo a cuál eliminar primero. A simple vista, parecía que el luchador con espada era la mejor opción. Pero si mi primer ataque fallaba, o los goblins me veían acercándome, ese guardián con escudo sería un problema mientras enfrentaba al luchador. Aunque sospechaba que podría haber abrumado a los dos goblins por la fuerza, no estaba acostumbrado a luchar contra monstruos. Quería estar seguro de mi plan de ataque, así que decidí empezar con el guardián. Esperé a que los goblins se separaran y pusieran un poco de distancia entre ellos. Ahora, salí de mi escondite mientras el guardián estaba de espaldas, pero sus reflejos eran agudos. Me sintió venir y se dio la vuelta con su escudo listo. Grid ya estaba volando por el aire, mi espada iba a rebotar en el escudo del goblin. O eso pensaba. El guardia goblin soltó un grito mientras la espada negra Grid atravesaba al goblin y su escudo como si fuera papel. Parecía que Grid era mucho más afilado de lo que aparentaba. Si ese era el caso, estos goblins no tenían ninguna posibilidad de detener mis ataques. Habilidad Ghoul activada. Estadísticas aumentadas. Vitalidad 40, Fuerza 20, Magia 10, Espíritu 10, Agilidad 10. Habilidad añadida. Aumento de vitalidad, bajo. La voz metálica resonó en mi cabeza mientras me dirigía hacia el goblin restante. Por supuesto, me había notado y ahora agitaba su espada amenazadoramente. Lo vigilaba de cerca mientras hacía una pausa para preguntarle algo a Grid. Oye, Grid, dije. ¿Qué pasa? Si eres tan afilado, porque te estaban vendiendo prácticamente regalado, es simple. Yo elijo a quien me empuña. Eso significa que has aceptado que tengo derecho a empuñarte. Cállate. La voz de Grid sonaba malhumorada, pero su hoja brillaba. Sus palabras a menudo iban con rencor, pero a su manera, Grid se había acostumbrado a mí. Tenía la intención de estar a la altura de sus expectativas. El goblin luchador agitó su espada salvajemente en un intento de intimidarme, pero no hizo ninguna diferencia. Lo corté a él y a su espada en dos limpios pedazos y vi como el goblin caía con los ojos en blanco. Habilidad Ghoul activada. Estadísticas aumentadas. Vitalidad 30, Fuerza 40, Magia 10, Espíritu 10, Agilidad 30. Esta vez, no adquirí ninguna habilidad. Parecía que no podía acumular habilidades que ya poseía. Si quería nuevos poderes, tendría que cazar a diferentes monstruos. Pero incluso las estadísticas solas eran lo suficientemente deliciosas. Cacé a otros 25 goblines luchadores y 10 goblines guardianes, hasta que mi bolsa estuvo casi llena de orejas. Luego, revisé mis estadísticas actuales con identificar. Fate Graphite, nivel 1, Vitalidad, 1371, Fuerza, 1451, Magia, 481, Espíritu, 481, Agilidad, 1051, Habilidades, Gula, Identificar, Telepatía, Aumento de Fuerza, bajo, Aumento de Vitalidad, bajo. Mis estadísticas de vitalidad, fuerza y agilidad habían alcanzado los 4 dígitos, aunque mis estadísticas de magia y espíritu se rezagaban porque mis enemigos también carecían de ellas. Era casi imposible creer que, apenas ayer, todas mis estadísticas habían sido un solo dígito, 1. Había algo más que me estaba molestando, mi nivel. Había derrotado suficientes enemigos para ganar las esferas necesarias para subir de nivel. Pero algo era extraño, mi nivel no había cambiado en absoluto. Grid se rió ante mi confusión. Es un efecto de tu gula. Aquellos cuyas habilidades violan el orden natural de los dioses no pueden recibir las bendiciones de las esferas. ¿Violan el orden natural de los dioses?
¿Qué quieres decir? Eso es lo que estás haciendo. El acto de devorar las estadísticas y habilidades de tus enemigos a través de su muerte es un rechazo del orden natural y del mismo concepto de niveles. No hay bendiciones para personas así. Tus estadísticas debían ser todos unos. Y, Reed se detuvo. Estaba pensando en algo. No, no es nada. Casi es hora de almorzar. ¿No deberíamos regresar al reino? Sentía curiosidad y quería que continuara, pero también tenía razón, tenía hambre, en el sentido más tradicional. Era hora de terminar y regresar a Seyford. Mis estadísticas habían superado los 4 dígitos y eso era suficiente por hoy. Además, no sabía exactamente por qué, pero los goblins habían comenzado a ponerse desesperados, casi rabiosos, en sus ataques. Me preocupaba que no fuera seguro presionarlos más. En cualquier caso, con mis nuevas estadísticas, podría continuar con mi próxima caza, quizás hasta el bosque, para cazar hobgoblins. Estaban un rango por encima de los goblins comunes, por lo que me llenarían aún más. De buen ánimo, comencé a caminar de regreso al reino de Seyford. Fin del capítulo 5. Les agradecemos haber escuchado nuestra traducción. Antes de irse recuerde suscribirse al canal y apoyar nuestro proyecto Aquí va Café en Coffee.